Buen día. Mi nombre es Bernal Hernández Oscar Samuel y en esta presentación compartiré el análisis de dos entrevistas realizadas a mis compañeras de la Facultad de Medicina como parte de la meta 2.3 de la materia de equidad de género. El objetivo de esta actividad es conocer cuál es la percepción que tienen estudiantes universitarias sobre distintos conceptos relacionados con la violencia de género, como el género, el feminicidio, la homofobia, la lesbofobia y la identidad transgénero, además de explorar si consideran que estas problemáticas se siguen presentando dentro de nuestro contexto universitario. A lo largo de la presentación iré comparando las respuestas obtenidas con las principales ideas revisadas durante el curso para así poder identificar coincidencias, diferencias y aspectos que aún representen desafíos en materia de igualdad y de la no discriminación. Para realizar esta actividad se entrevistó a dos compañeras de la Facultad de Medicina, Jocelyn Ceballos Bojorges y Laura Miroslava Ceseña. Las entrevistas se llevaron a cabo mediante videollamada utilizando Google Meet y se siguió el mismo cuestionario para ambas participantes. Las preguntas abordaron conceptos fundamentales revisados durante todo el curso, como género, conflictos de género, feminicidio, homofobia, lesbofobia y transgénero. Además, se les preguntó si consideraban que existía discriminación por género o por orientación sexual dentro de la universidad. Posteriormente, estas respuestas fueron comparadas con la geografía estudiada durante todo el curso y, pues gracias a esto, se pudo identificar no solo si las entrevistadas conocían los conceptos, sino también cómo estos se relacionan con la realidad que percibimos dentro del contexto universitario en el cual nosotros nos desenvolvemos. Bueno, antes de analizar cada uno de los conceptos, me pareció importante tener una visión general de los resultados obtenidos durante la entrevista. En términos generales, considero que ambas participantes demostraron tener un muy buen conocimiento sobre los temas abordados. Las dos identificaron correctamente conceptos como género, feminicidio, homofobia y lesbofobia, además de reconocer que la violencia de género sigue siendo una problemática que está muy presente en nuestra sociedad. Sin embargo, las respuestas también permitieron identificar algunos aspectos que vale la pena analizar con mayor profundidad. Por ejemplo, al preguntar sobre los conflictos de género, cada entrevistada ofreció una interpretación distinta. De igual forma, aunque ambas definieron correctamente qué es una persona transgénero, una de ellas reconoció no tener completamente claro cuál es la diferencia entre una persona transgénero, transexual o travesti. Además, pues estos resultados muestran que si bien existe una base sólida de conocimientos, también evidencian que algunos conceptos continúan generando dudas. Precisamente por eso, en las siguientes diapositivas compararé las respuestas de las entrevistadas con las principales aportaciones de los autores revisados durante el curso, con el propósito de analizar qué tan cercanas estuvieron sus respuestas con las definiciones propuestas por la literatura. Bueno, después de conocer la percepción general de las entrevistadas, el primer concepto que analicé fue el del género. Ambas coincidieron en definirlo como un constructo social que está relacionado con los roles y comportamientos que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Considero que esta fue probablemente la respuesta más acertada durante toda la entrevista y a su vez esto coincide con lo que Joan Scott nos dice. Ella nos explica que el género no se limita a las diferencias biológicas, sino que en realidad constituye una categoría que organiza a las relaciones sociales y a las expectativas que existen sobre cada persona. De forma similar, Wolf y Saldana en su texto que es Género, Sexo y Sexualidades distinguen claramente entre el sexo, que es entendido como una característica biológica, y el género como una construcción social que establece roles, normas y expectativas de acuerdo a si eres o un hombre o una mujer. Bueno, pasando al siguiente punto. En esta pregunta encontré una de las diferencias más importante o interesante entre ambas entrevistas. Aunque las dos relacionaron los conflictos de género con situaciones de desigualdad, como nos sugiere esta pregunta, que es, supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar,
Cada una lo interpretó desde una perspectiva distinta. Jocelyn lo asoció con desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, mientras que Laura lo relacionó más con dificultades que enfrentan las personas cuya identidad de género no coincide con el género que se les fue asignado al nacer. Considero que ambas respuestas son válidas, ya que, como hemos visto, los conflictos de género pueden manifestarse tanto en las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, como en las experiencias de discriminación que viven las personas con identidades de género diversas. Precisamente, los autores que revisamos durante el curso muestran que el género influye en las relaciones de poder, en los roles sociales y en las oportunidades que cada persona tiene dentro de la sociedad, por lo que las perspectivas que cada una dio son dentro de este gran abanico que constituye a los conflictos de género. Bueno, pasando a las siguientes preguntas. En esta parte de la entrevista observé que ambas diferenciaron correctamente cuáles son las diferencias entre los conceptos de feminicidio, homofobia y lesbofobia. Además, reconocieron que estas conductas representan formas de violencia y de discriminación. Esta percepción coincide con lo que hemos revisado durante el curso. Femenias explica que la violencia de género no únicamente se va a limitar a agresiones físicas, sino que también incluye a la discriminación, a la exclusión y otras formas de violencia que afectan a distintos grupos. De manera similar, Ortiz Hernández señala que la discriminación por orientación sexual tiene consecuencias muy importantes para el bienestar de las personas. Por lo tanto, considero que las respuestas obtenidas en las entrevistas reflejan una comprensión muy adecuada de estos conceptos y qué relación tienen con la violencia de género. Bueno, pasando a lo siguiente. Cuando se les preguntó si estas problemáticas estaban presentes en la universidad, ambas entrevistadas coincidieron en que no perciben como tal una discriminación abierta. Sin embargo, sí reconocieron que todavía existen comentarios o actitudes de algunos docentes que pueden reforzar estereotipos de género. Además, de forma muy importante, reconocieron que son personas heterosexuales y por lo tanto lo más pertinente sería acercarse a personas con una identidad de género diversa o una persona con orientación sexual no heterosexual, porque al final de cuentas su experiencia personal no define a la experiencia de los demás. Esta percepción coincide con lo planteado por Femenias, quien explica que la discriminación no siempre es explícita, sino que también puede manifestarse mediante prácticas cotidianas y estereotipos que parecen normalizados. Además, Lerner señala que muchas de estas desigualdades tienen un origen histórico y forman parte de estructuras sociales que aún siguen influyendo en nuestra forma de relacionarnos. Bueno, después de analizar las entrevistas, considero que sí es importante seguir informando a la comunidad universitaria sobre la violencia de género, aunque las entrevistadas sí demostraron tener un buen conocimiento de los conceptos principales, también identificaron situaciones que evidencian que todavía existen estereotipos y formas sutiles de discriminación. Coincido con los autores revisados durante el curso en que promover la igualdad no va a depender únicamente de que existan o de que conozcamos las leyes, sino que también va a depender de transformar las actitudes y las prácticas cotidianas. Por ello considero que la universidad puede contribuir mediante talleres, conferencias, campañas de sensibilización y una mayor difusión de los mecanismos de apoyo y de denuncia. Además, la presencia de este tipo de materias optativas que pueden ser tomadas por personas de diferentes carreras, por ejemplo, en mi caso como estudiante de medicina, puede hacer que personas de nuestra área estemos más familiarizados con este tipo de temas. Lógicamente, por la carrera que nosotros tenemos, vamos a estar en contacto con una gran cantidad de seres humanos y pues el ser humano, por lógica, es un ser diverso por naturaleza, por lo que el hecho de que conozcamos este tipo de temas puede hacer que nosotros, al menos desde nuestra trinchera, hagamos un cambio para bien. Pero bueno, en conclusión, estas entrevistas muestran que se han logrado avances importantes, pero también que la educación sigue siendo una herramienta fundamental para construir una comunidad universitaria más respetuosa e incluyente con todas las personas, sin importar su identidad o género. Bueno, ahora sí, ya por último, finalmente,
actividad a mí me permitió reflexionar sobre cuál es la importancia que tiene seguir promoviendo espacios de diálogo y educación con perspectiva de género, así sobre la importancia de informar, escuchar distintas experiencias que son distintas a la nuestra y cuestionar las desigualdades existentes que pueden ser acciones que contribuyan a construir una comunidad universitaria más respetuosa, inclusiva y consciente de estas problemáticas o de todas estas problemáticas que hemos analizado durante esta presentación. Ya por último, pues la cita con la que a mí me pareció importante es que comprender la violencia de género es el primer paso para prevenirla y construir espacios universitarios basados en el respeto y en la igualdad. Estas serían las referencias bibliográficas que consulté para la realización de este trabajo y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.